Vamos a hablar primero eh, brevemente de todo lo que tiene que ver con interoperabilidad, por qué la interoperabilidad es la importancia, cuál es la relevancia, cómo se relaciona con la AI, que es uno de los grandes temas que está hoy en boca de todos, o gran parte de las empresas están ya trabajando o queriendo empezar a iniciar trabajos con AI. Y ahí sí hablar en particular de desafíos que vemos en las implementaciones en la TAM de interoperabilidad en la nube, en particular como parte de las iniciativas de transformación. ¿Sí, Fernando? Bueno, ahí vamos, ¿no? Bueno, la idea es cuáles son los objetivos principales de todo el sistema de salud. Ya hace muchos años la Organización Mundial de la Salud sí, definió tres grandes lineamientos: mejorar la salud de la población en general, dar respuesta a las expectativas, y que es que la gente hoy ya no es como hace tantos años, la esperanza de vida de la gente fue aumentando, toda la parte de la actividad, las formas de traslado, de trabajar de la casa, de todo fue transformándose, y ni que hablar a raíz de la pandemia hace un par de años, es cómo atender esas expectativas de la gente y las distintas situaciones que se presentan y proteger financieramente contra el costo de la enfermedad. Y acá tiene dos enfoques. Uno es del paciente que quizás fue atendido en algún lugar, tiene los estudios de rutina que se realizó, cambia de profesional que lo atiende y le vuelve a recetar. Entonces, más allá del costo y la incomodidad, hay muchos procedimientos médicos que son muy invasivos, además de lo costoso, por el lado del paciente. Y por el lado del financiador, es decir, el que cubre los costos de la atención de la salud, también pasa de este tipo de gastos repetitivos y totalmente evitables a no tener un sistema conectado e interoperando. Y la Organización Mundial de la Salud define cuatro puntos bien fuertes que son la universalidad, es decir, que todos puedan atenderse de la misma manera, que puedan llegar y que tenga la mayor capilaridad posible para la atención de la población en general. La equidad, que significa que todos tengan el mismo nivel de atención, es un bien deseado, obviamente todavía no es logrado y costará lograr, que es, no importa la ubicación geográfica, la etnia, la edad, el sexo, etcétera, todos deben gozar de ese mismo nivel de atención y de equidad. Satisfacciones en cuanto a la expectativa que tiene cada uno de los pacientes en la atención que le va a brindar cualquier servicio de salud. Y por último, la calidad, que la OMS lo define como los estándares de atención, ese tipo de protocolos que se definen para cumplir sí, con una atención adecuada. Vamos a la próxima, Facu. Entonces, bueno, es importante para nosotros poder dar una evolución histórica. Esto parece viejo hablar ahora de los años 80, 90, cuando estamos en el 2024, pero nuestra experiencia de recorrer la TAM en aplicaciones de salud nos hace ver que no todos los hospitales tienen la última tecnología, no todos los consultorios médicos tienen informatizado, no todos los lugares de atención tienen llegada de internet o de electricidad. Algunos médicos amigos nuestros van acá en Argentina al impenetrable Chaco a brindar atención de pacientes, que hoy a la tarde vamos a dar una charlita sobre eso, y ni siquiera tienen electricidad en ciertas zonas. Entonces, esto mismo lo encontramos en muchos lugares. Inicialmente eran sistemas en compartimentos estancos, en silos, después fueron desarrollándose, no eran las grandes empresas, sino cada empresa empezó a tener departamentos de sistemas y fueron desarrollando con su forma. Acá figura que en los 2000 empezó a explotar todo el tema de los estándares, más allá de que HL7 Internacional fue creado en el año 1987. Y por ejemplo en Argentina tomó acción HL7 en el año 2001, cuando se fundó nuestra sede, la cual varios de los que estamos acá somos miembros activos. Después empezaron a aparecer grandes actores de la salud que desarrollaban sistemas del 2000 en adelante, después de las .com, ¿se acuerdan que aparecieron? Grandes sistemas de salud, pero no todos pueden acceder a esos sistemas tan voluminosos e importantes, se requiere mucha infraestructura. Pero ¿qué pasó? Empezaron a aparecer actores medianos y chicos. Cada lugar empezó a desarrollar aplicaciones, hicieron cosas más de nicho, y sobre todo cuando irrumpe todo lo que es la tecnología sin cable, wireless, las apps. Todos tenemos a mano
determinado tipo de aplicaciones que podemos llevar. ¿Y cómo dialogan esas aplicaciones? Ni que hablar del 2020 en adelante, donde tenemos balanzas, oxímetros, ¿sí? Glucómetros, un montón de elementos de la salud y los cuidados que podemos tener cada uno de nosotros en nuestras casas y necesitan interactuar. ¿Por qué? Porque yo me tomo y podría tener si soy HTA, hipertenso, tener la tensión alta y podría notificar a alguien mediante una comunicación. De igual manera, si está la glucosa desequilibrada. Para todo esto necesitamos un hilo conductor de la estabilidad de toda esta información y la interoperabilidad. Dale, Facu. Bueno, entonces nosotros decimos, bueno, que la interoperabilidad en líneas generales. Hay un sistema acá que tengo en mano derecha y otro en izquierda. Primero tienen que lograr conectividad. ¿Qué es conectividad? Lograr verse entre ellos. No vamos a hablar de la parte electrónica, de comunicaciones, todo eso, por eso habla de la capa es HL7, está por encima del nivel 7 de las normas ISO, ¿sí? Del modelo OSI. Entonces decimos, bueno, pero para que dos sistemas se envíen comunicación, perfecto. Tienen que entenderse en qué mensajes van a intercambiar, tienen que ponerse de acuerdo y establecer un protocolo. Después que ese protocolo esté establecido, lo que tienen que hacer es decir, bueno, pero ¿qué lenguaje de comunicación vamos a usar? Yo te hablo en inglés, vos me hablas en francés, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Yo te hablo con SnowMedCT y vos estás trabajando con CIE9 o CIE10 o LOIN, ¿cómo hacemos para, bueno, se va compatibilizando y después ambos sistemas, la compatibilidad y la interoperabilidad total es cuando ambos sistemas son capaces de intercomunicarse automáticamente, procesar y responder esa información, almacenarla, responderla, eh, trabajarla sin necesidad de interacción humana. Entonces, en líneas generales decimos, primero tenemos que compartir información. Yo voy a distintos médicos, quiero que mi información de las atenciones, de las evoluciones, de los estudios, de los medicamentos que me brindan, puedan estar permanentemente disponibles. Entonces hay que compartir. Pero para compartir tenemos que comunicarnos. Comunicarse es interoperar. Interoperar es que distintos sistemas puedan intercambiar información. Pero tenemos que tener un protocolo. El protocolo nos dice cuál es la forma de comunicarnos, en qué momento, qué te tengo que reportar yo, qué me tenés que reportar vos, qué pasa si yo te quiero reportar y vos no me podés atender, cómo hago ese reintento o ese reenvío, etcétera. Y lo que vemos para eso es que, bueno, hay que trabajar con protocolo y un único protocolo o el más conveniente, porque no hay un único protocolo. Nosotros decimos para la interoperabilidad HL7, seguro, pero sobre eso podemos montar otro tipo de protocolos de interoperabilidad, ¿sí? Otros protocolos también complementarios. Vamos, por favor. Entonces, bueno, acá dice que estamos interoperando o no estamos interoperando. Entonces, hay grandes definiciones y todo esto tiene que llevar a que nos permita tener en cualquier sistema, como estaba comentando antes Ferkan, ¿sí? Una visión 360 del paciente. No importa dónde se atendió. No importa si fue a un consultorio que tenía un HIS, un Health Information System, desarrollado por la organización. No importa si fue una farmacia que tenía un sistema de despensa. Todo eso tiene que poder confluir en algún repositorio mediante intercambio de información, donde yo pueda saber quién lo atendió, qué se le brindó, etcétera, etcétera. Entonces ahí decimos, el primer nivel es interoperabilidad sintáctica o funcional. ¿Qué reporto? Cuando el médico indica una orden, cuando un médico evoluciona a un paciente, cuando un prestador le dice al financiador, al que cubre el gasto, tengo acá Facundo Trillo para atender. ¿Es atendible, es elegible o no? Entonces eso es primero decir qué mensajes tenemos. Luego viene la semántica. Esta semántica es qué lenguaje de comunicación terminológica utilizamos. ¿SNOMED CT? ¿Utilizamos ICD-9? ¿Usamos LOIN para informes de laboratorio? Usamos, por ejemplo, acá en Argentina, el nomenclador nacional de prestaciones médicas. ¿Con qué vademecum de medicamentos trabajamos? Esa es la interoperabilidad semántica, donde adosamos terminología, ¿sí? Tenemos servidores de terminología que nos permiten ahora interactuar dinámicamente sin necesidad de que el médico tenga que acordarse del código de una prestación, del código de un medicamento. Va escribiendo y en base al contexto y el contorno donde está diciendo, eso le permite a él
ir sumando información y conocimiento y que automáticamente interactúe. Y por último tenemos la interoperabilidad de negocio, es decir, ¿qué ocurre cuando yo recibo una atención y, por ejemplo, para poner algo claro, un traumatólogo estaría declarando que está haciendo un eco Doppler, cuando eso estaría fuera de su especialidad? En esa, el que está recibiendo esa petición puede decir, no, pero vos sos un traumatólogo, no deberías poder hacer eso. Capaz que en condiciones de emergencia sí, pero en estas condiciones no. Entonces, esa interoperabilidad es cuando ya pasado los dos primeros esos niveles de interoperabilidad, se empieza a procesar información y se toman decisiones sobre ella. Vamos a la próxima. Acá vemos a la derecha ese gráfico donde tenemos la historia clínica por un lado, pacientes crónicos, internación domiciliaria, distintos tipos de esquemas, laboratorios, especialidades médicas, la atención virtual, que la atención virtual, antes después Facundo va a contar una experiencia muy buena que pasó a partir de la pandemia, había la tasa de uso de las atenciones virtuales ambulatorias sobre las atenciones ambulatorias presenciales era muy chica y pasada la pandemia y cada vez más es mayor el grado o el market share de las atenciones virtuales. Pero esas atenciones virtuales también tienen que ir a parar o intercomunicarse con esas historias clínicas previas ya existentes. Entonces, bueno, ¿qué decimos? Seleccionar el protocolo más adecuado para cada necesidad. No siempre, no es una regla dogmática que debemos aplicar. Pueden ser mensajes cuando es una notificación. Acá está el paciente, llegó el paciente, atendelo. Hay que cobrar tal valor de coseguro o copago. Para eso se podría usar mensajería. Pero ¿qué ocurre si la información debe persistir en el tiempo? Para eso HL7 tiene los CDA, que son Clinical Document Architecture, que te permite tomar esa documentación. Pero el nivel más avanzado y las capas y todos los desarrollos nuevos se hacen con mensajería por intermedio de recursos FHIR. ¿Siempre hay que utilizar el mismo? No. Depende de la solución, depende de la problemática, depende del ámbito y hacia dónde yo quiero llevar mi sistema y mi interoperación. Luego, bueno, está ahí estándares de comunicación, de seguridad. Todos estos son complementarios al estándar primario que vemos nosotros, que es HL7, y en particular HL7 Fire para comunicación. Bueno, después están los vocabularios, servicios de terminología, ya los mencionamos, en SNOMED CT. ¿Cómo hacemos para que distintos centros que atienden a los mismos pacientes para patología trabajen y en la historia clínica de un paciente quede registrada de la misma manera? Alguien puede poner hipertensión arterial, alguien podría poner tensión arterial, alguien podría escribir HTA. Nuestros sistemas lo que tienen que hacer es, con esos servicios de terminología, poder determinar qué patología está queriendo decir el médico, el profesional que atiende, para poder unificar automáticamente. En nuestro ámbito hay dos términos muy comunes que son la polisemia, ¿sí? Y otro más que son determinados términos que lo que hacen es la misma palabra puede significar distintas cosas. O distintas cosas en realidad quieren estar expresando lo mismo. Nosotros con estos servidores de terminología lo que tenemos que hacer es poder tomar esa información y homogeneizarla. Un paso importante es la diferencia que queda en el último renglón, que es integración e interoperabilidad. Cuando hablamos de interoperabilidad estamos hablando 100% de lo que nosotros llamamos neutralidad tecnológica. No importa la base de datos donde tenés almacenada la información, no importa el sistema operativo, no importa la infraestructura, no importa el lenguaje de desarrollo. Nuestros sistemas, mediante estos protocolos FHIR, tienen que poder intercomunicarse, ¿sí? Lo que era más antiguo era la integración, que era cuando alguien daba parte de su software y era embebido en otro software. En estos momentos es imposible poder trabajar los compliance, no nos habilitan para trabajar en ese orden. Entonces, bueno, cuando interoperamos podemos evitar todas estas cosas. No hay transcripción de receta, no hay repetición de carga, se carga en un lugar, vuelve a llegar al otro lado, tienen que volver a integrar. Al disponer de la información de atenciones
previas, no es necesario volver a repetir, por ejemplo, estudios, realizar informes, evaluaciones diagnósticas. Y acá hay un caso que dicen ejemplo, si un paciente, ¿qué ocurría en su momento cuando a un paciente lo cambiaban de cama? Capaz que habitación 5 cama 1 pasaba a la cama 2. 2 minutos después llegaba el servicio de enfermería y no tenía registrado que ese paciente cambió. Con soluciones tan sencillas como una pulserita del paciente, un chip, algo identificatorio y algo sobre el medicamento a aplicar, bastaría escanear uno y otro y podemos cumplir con esos famosos 5 correctos de enfermería, ¿sí? Por último, le queremos dejar, antes de que Facundo avance con la presentación, estos son datos reales que nosotros obtuvimos a través de la interacción con Google y de presentaciones en congresos internacionales, donde dicen que el 86%, acuerdan que la interoperabilidad reduce, ¿sí?, toda la parte significativa de los diagnósticos. Y bueno, para no leer yo la información que está acá, habla, fíjese, el 96% que figura ahí, en que coinciden el acceso más fácil a los datos, dar la universalidad de acceso. El 95% interoperabilidad mejora los resultados en los pacientes. Hoy un paciente puede estar en su casa, tener un sensor, ese sensor intercomunicarse, disparar una alerta y que lo llamen o le indiquen qué tiene que hacer a él o a un familiar. Así que bueno, esta es la parte introductoria. Te dejo, Facu, para que avances con toda la otra parte, por favor. Muchas gracias, Fer. Bueno, pero en el fondo todo, cuando hablamos de interoperabilidad, es esencialmente datos, ¿no? Los proyectos de interoperabilidad son básicamente proyectos de datos y los datos también son, digamos, la materia prima para AI. Hoy, como decíamos al principio de la charla, la gran parte de las organizaciones ya están trabajando o están en vías de trabajar con inteligencia artificial. Este año, por ejemplo, en el HIMSS de este año, en Orlando, inicios de año, había dos temas que eran los principales, que eran básicamente los que se trataban en casi todas las charlas, y eran interoperabilidad y AI. Y los dos entendemos que van de la mano, donde la nube, digamos, prácticamente le da un poder a todo lo que tiene que ver con los diferentes sabores de AI, muy interesante. Y cuando hablamos de AI, bueno, tenemos diferentes niveles, donde tenemos por un lado la inteligencia artificial, que engloba la mayoría, todo el resto de las disciplinas, básicamente como algoritmos que emulan el comportamiento humano. Tenemos el machine learning, redes neuronales, deep learning, y lo, lo último que estamos ya más utilizando es todo lo que tiene que ver con la AI generativa. Todo esto, de la mano de la interoperabilidad, lo vemos como una herramienta de apoyo muy importante para el profesional de la salud y para justamente el propósito inicial que decía Fernando, tiene que ver con mejorar la salud de las personas. Pero bueno, todo esto son en sí grandes iniciativas de transformación. La interoperabilidad la vemos como una gran iniciativa de transformación. ¿Y qué es lo que hemos visto? Y acá experiencia de los dos lados. Eh, Según un estudio de McKinsey, 7 de cada 10 procesos de transformación fracasan. Hay estadísticas de Gartner que inclusive pueden ser un poco más duras. Lo hemos visto y tenemos sí también experiencias de los dos lados, casos de éxito y casos que no han salido conforme se esperaba. Pero lo que sí podemos ver que en los casos de éxito, en ese 30% si quieren, hay 5 puntos clave que entendemos que se tienen que respetar. No es que con estos 5 puntos se va a garantizar el éxito de todas las iniciativas de transformación, pero sí se va a mitigar y es muy probable, sí, que se alcance en éxito, que es propósito, liderazgo, planificar y medir, involucrar a las personas y contar con los recursos. Cuando hablamos de propósito, lo que queremos decir acá es, no hay que poner el carro delante del caballo. La tecnología, la interoperabilidad, la inteligencia artificial son un medio, no es el fin en sí mismo. El fin es, lo que decía Fernando al principio, es mejorar la salud de las personas. Ese tiene que ser el gran norte. Un propósito claro, y acá nuestra recomendación y experiencia en casos de éxito es comenzar de menor a mayor. Hemos visto casos, inclusive
en los que hemos participado con grandes proyectos de iniciativas de interoperabilidad en tal vez eh, de las mayores organizaciones de salud en la región de América Latina, donde justamente a veces se quiere hacer un proyecto demasiado ambicioso y eso no es tan saludable, querer empezar con algo muy grande. La recomendación es comenzar, sobre todo con interoperabilidad, comenzar de menor a mayor, comenzar y elegir bien los casos de uso para eso nos va a dar confianza y nos va a permitir avanzar, inclusive ganar a todos los participantes de la organización en que abracen el proyecto. Liderazgo es clave. Acá utilizamos, ponemos la imagen del doctor René Favaloro por estos dos temas, ¿no? El liderazgo tiene que ser consistente y tener, como dicen los americanos, el walk the talk. Es la consistencia en lo que digo y lo que hago, ser consistente con los actos, con lo que uno pregona, con lo que uno dice, y tener gran capacidad de ejecución. Una de las cosas que tenía justamente René Favalor es la capacidad de ejecución. Porque uno tiene que, inclusive esta misma charla, nosotros tenemos que ver qué obtenemos de todas estas jornadas para volcarlo a lo que decía Fernando al principio, a mejorar la salud, a resultados. La capacidad de ejecución, esto es una de las grandes oportunidades que vemos en muchos de los proyectos que hemos implementado, donde muchas veces el liderazgo necesita desarrollar esa accountability y esa capacidad de ejecución. Los líderes del proyecto necesitan tener la accountability, evitar caer en esas trampas donde se pasan responsabilidades de un área a otra o a una u otra organización, a un vendor, al cliente. En el fondo, todo tiene que ser parte de un mismo equipo y hace falta un liderazgo, de nuevo, con mucho accountability. Planificar y medir. ¿Cómo entra en juego acá la metodología? Una de las cosas que hemos visto en los últimos años, se habla mucho de agilidad y demás, pero en el fondo, acá también, la metodología, la agilidad no es un fin, es un medio. El fin es entregar el proyecto para lograr el fin mayor, que es mejorar la salud, mejorar la atención, mejorar la experiencia del paciente en sí. Hemos visto de acá un caso puntual en uno de los grandes proyectos de implementación de interoperabilidad en la nube. En la región no intervine en el proyecto, pero estuve participé del cierre y había mucho reclamo, mucha insatisfacción y demás. Y cuando preguntaba la metodología me dijeron, no, hicimos todos los cursos de metodología ya y con una de las grandes consultoras, una de las principales. Y en el fondo le decía, pero eh, lo único que aprendieron es a esquivarle el bulto al trabajo, como está haciendo la figura, porque básicamente la mayor parte de los meses, casi 10 meses, sin escribir una línea de código. Eso es porque en el fondo faltó en ese proyecto metodología de trabajo, medición y ejecución. Uno tiene que medir KPIs antes y después para justamente confirmar el éxito del proyecto. Involucrar a las personas. Acá, claro, lo que suele pasar si uno no involucra es que a veces o el alcance se hace eterno o que justamente pasa al revés, que lo que uno define como lo que pasó acá, que quede chico, ¿no? Lo que se hizo. En este caso el hangar que quedó chico y quedó el avión más grande que el hangar. Acá la recomendación, y también lo hemos visto en algunos proyectos de implementación en la nube donde se hablaban de alcances vivos, ¿no? Como documentos vivos. Eso no puede ser gente involucrada en el proyecto, tiene que leer los planes del proyecto, tener presentes justamente los contratos que son mecanismos que ayudan a que se siga lo que se acordó y no perder el norte. Algo también que ayuda mucho es la diversidad, pero la diversidad en todo sentido. No hablo solamente de cuestiones de género y demás, sino incluir e incorporar experiencias de otras áreas, de otras industrias, involucrar tanto gente de tecnología como áreas usuarias. Eso enriquece. Hay mucho conocimiento y muchísima experiencia en proyectos de transformación muy grandes hace muchísimos años en otras industrias, industria financiera, industria de las telecomunicaciones, son industrias que tienen
mucha experiencia, eso también lo vemos como esa diversidad que agrega, ¿no? Agrega el trabajo en equipo, la comunicación es fundamental y sí simplificar. No traten de, recomendación, no traten de hacer proyectos faraónicos que pueden después justamente traer frustraciones. Y por último, contar con los recursos. Uno tiene que contar con los recursos y para eso es clave tener un buen sponsor y buenas tomas de decisiones. Hemos visto, por ejemplo, también experiencias en algunos de los mayores eh, financiadores de la región, donde implementaron proyectos de interoperabilidad que son proyectos de datos sin datos. Entonces, y ahí hablando con quien estaba, le digo, pero ¿cómo llegaste a este punto? ¿Cómo no paraste el proyecto? Tienen que saber parar, tienen que saber resolver obstáculos. Si no pueden resolver, parar el proyecto y repensarlo, ¿no? Pero es clave contar con los recursos. Un proyecto de interoperabilidad sin los recursos de los datos no tiene mucho sentido. Por último, para ir cerrando y dejando algún espacio para preguntas. En la región se está avanzando mucho en interoperabilidad. Tenemos, por ejemplo, Colombia tiene su ley, Chile ya tiene su ley, eh, y se están empezando todas las iniciativas. Hemos tenido casos, sí, casos de éxito. Acá, por ejemplo, uno que salió publicado en HL7 News internacional de una organización en Colombia donde hemos implementado eh, la interoperabilidad. Esto es un financiador con más de cerca de 10 millones de usuarios. Nada, proyectos de interoperabilidad complejos. Entendemos que, como gran resumen, no perder este norte. El norte es mejorar la salud de las personas. Acá tenemos un caso de la Organización Panamericana de la Salud que dice que invirtiendo en atención primaria se podrían salvar millones de vidas y aumentar la esperanza de vida. Nosotros entendemos que con la interoperabilidad, con inteligencia artificial y también, bueno, de la mano con la telesalud, donde, por ejemplo, podríamos tener aplicaciones que podrían facilitar mucho y mejorar la dignidad en la atención de las personas, podemos lograr grandes cosas en la tecnología.